Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Gracias, hijo, muchas gracias. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 27. Hoy día quiero compartir con ustedes cosas bien interesantes. Más que todo, queridos hermanos, lo que quiero hacer hoy día es que comiences a considerar las escrituras desde varios ángulos. Quiero que comencemos a ver cómo es que Dios piensa y cómo es que Dios actúa frente a la maldad del hombre. Muy bien, comenzamos. El tema de hoy, juicios divinos. Texto base, Segunda de Reyes 5:27. Lo tenemos en la pizarra, en la pantalla. ¿Verdad, hermana? Muy bien. Miren, hermanos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Hermanos, quiero que noten hasta ahí, este juicio es uno de los más graves que yo encuentro. Claro, pues hay otros, pero este es uno de los más graves. Está diciendo, por tanto, la lepra de Naamán, ahorita le voy a explicar, Naamán había estado con lepra y el Señor lo sana a través de su siervo Eliseo. Fue uno de los grandes milagros que Dios hizo por mano de su siervo Eliseo. Dice, se te pegará a ti, ¿a quién? A su siervo Giesi, Giesi con G de gato, Giesi, y a tu descendencia, hermanos, para siempre. No dice tercera o cuarta generación. Pero este texto entra dentro de lo que es maldiciones generacionales. Solamente que este es uno de los más tremendos que pueda haber. ¿Por qué? Porque dice para siempre. Cuando yo leo este texto, a veces yo me pongo a pensar, algunos de los leprosos que Jesús sanó, ¿habrán sido descendientes de Giesi? Un día lo vamos a saber. Por eso la prédica de hoy es juicio divino. Yo lo que quiero, hermano, es que comiences a conocer a Dios. Se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Muy bien. ¿De qué estamos hablando acá? ¿Qué había pasado? ¿Cuántos conocen la historia de Naamán el sirio? ¿Cuántos conocen esa historia? Levanten la mano. Ya, al menos hay algunos. Sí, muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Les explico. Naamán era un general, un hombre sumamente valeroso y esforzado, que era el general mano derecha del rey de Siria. ¿Correcto? Siria estaba prácticamente, hermanos, gobernando al país de Israel. Una vez más, el país de Israel había bajado. Siempre que era gobernado por otro reino, era porque habían pecado. ¿Correcto? ¿Y qué sucede? El encargado de mantener el poder sobre Israel era el general Naamán. Pero hay un detalle, Naamán era leproso. Leproso. Ahora, a pesar de su lepra, él era un excelente estratega. Tanto así que si tú lees todo el capítulo, él tenía una costumbre. Para mantener el temor en el pueblo de Israel, mandaba bandas armadas. ¿Qué quiere decir? Soldados, caballería un poco, carros de guerra. ¿Para qué? Para que vayan a poblaciones de Israel, las ataquen
maten hombres, mujeres, violen a las mujeres y se lleven a las vírgenes al reino de Siria. ¿Para qué lo hacía esto? Para mantener al pueblo de Israel abajo, siempre atemorizado, siempre lleno de miedo, y estaban asustados cuando comenzaban a escuchar cómo la tierra comenzaba a temblar cuando venían esas bandas armadas. ¿Quién mandaba todo esto? El general Naamán. Y entonces, mientras iba, ustedes tal vez me pregunten, porque algunos dicen, cuando leen, dice, pastor, pero ahí no dice que se llevaban a las vírgenes, o que mataban, o que violaban. Si ustedes cuando lean el capítulo se van a dar cuenta que justamente a una de esas jóvenes que se llevaron a Siria, la llevaron a la casa de Naamán. ¿Por qué? Porque él tenía a su mujer y la ayudaba en los quehaceres de la casa, así como diríamos una empleada, ¿verdad? Una sirviente. ¿Y qué pasa? La joven le habla a la señora, a la dueña, y le dice a la esposa de Naamán, y le dice, señora, si su esposo pudiera ser sanado. La esposa le llama la atención. ¿Y cómo puede ser sanado? Allá en Israel tenemos profeta. Estoy seguro que si el profeta de Dios ora al Padre, él la sanaría. Entonces, eso se lo dijo, claro, estando solas. La sirviente no puede hablar así con Naamán, ¿verdad? Era falta de respeto. Entonces se lo dice a la esposa se lo dice a Naamán, y Naamán se intriga. ¿Quién no, verdad? Si alguien me habla a mí de que tengo la posibilidad de ser sanado de alguna enfermedad que estoy padeciendo, yo me arriesgo a hacerlo, o a ir a ver a esa persona, ¿sí o no? Fue al rey de Moab, al rey de Siria. Va a su rey y le dice, rey, mira, una sirvienta de allá que ha venido de Israel dice que allá puedo ser sanado de mi lepra. Y el rey de Siria entonces agarra y dice, no te preocupes, me alegro, te voy a mandar cartas, las voy a mandar y le voy a decir al rey que te voy a mandar a ti para que vayas y te sane de tu lepra. O sea, imponiendo, ¿no? Te voy a mandar a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. El rey de Israel, cuando recibe la carta, dice, ¿qué tiene este? Soy yo Dios que doy, ¿no? Que puedo sanar, que puedo enfermar a la gente. Y Eliseo, el profeta de Dios en ese tiempo, estaba allí, en Dotán, en uno de los pueblos, y escucha que el rey se había rasgado el vestido, y escucha de las cartas que habían llegado. Eliseo manda a su siervo y dile que me mande acá ese tal Naamán. Acá vas a ver que hay profeta en Israel. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Lo manda entonces el rey de Siria, lo manda a Naamán. ¿Y ustedes qué creen? ¿Naamán no iba a ir solo? No, fue con su ejército. Pero eso sí, fue con costales de oro, de plata y mudas de ropa. Fue bien vestido, y Naamán ya estaba pensando, seguramente el profeta, como yo soy un gran general, va a salir y va a invocar al Dios del cielo, y Dios va a hacer descender un fuego, algo del cielo, y ¡prum!, me va a purificar. Pero Eliseo, que ya percibía, porque él trabajaba mucho con el don de ciencia, ni siquiera salió afuera de su casa a recibirlo cuando llegó el gran general. Manda a su siervo nada más, a su sirviente, Giesi, sal y dile a ese varón, y después le voy a explicar por qué lo trataba así, porque todo tiene una razón. Sal y dile a ese varón que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces, y a la 7ª vez va a quedar sano de su lepra. Sale el sirviente, le dice a Naamán, ¿sabe qué, señor? Mi señor Eliseo dice que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces.
Y Naamán se molesta, pues, pero le hace caso y se comienza a ir con su ejército. ¿Por qué? Porque él esperaba ser tratado, pues, como el gran general. Después le voy a explicar por qué Eliseo lo trató así. Y se estaba yendo y se va renegando, como somos, hay a veces algunos de nosotros que somos un poco renegones, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Allá en mi tierra, en Siria, hay mejores ríos que acá. ¿Por qué no me dijo que me vaya allá nada más, si me iba a hacer eso? Y sus sirvientes le comienzan a decir, Señor, si te pidiera algo difícil o imposible de hacer, ¿no lo harías para ser sanado? Y ya Naamán se calma. Llega al río Jordán, se zambulle 7 veces y a la 7ª vez su piel sana totalmente, hermano, como la piel de un niño. Bendito sea Dios. Naamán recién se alegra. Qué tremendo, ¿verdad? Naamán recién se alegra. Sale y regresa de inmediato a la casa de Eliseo. Ahí se olvidó de la pompa, se olvidó del orgullo. Se bajó de su caballo y le dijo a Eliseo, Eliseo, déjame regalarte, premiarte, no por lo que me has bendecido. Acá he traído oro, plata, mudas de ropa. Eliseo le dijo, no. No. Y no. Y le insistió. Y Eliseo, hermanos, Eliseo era un varón de Dios. No. Pregunta. Los profetas, los videntes en aquel tiempo, eran llamados a recibir las ofrendas. Podía recibir la ofrenda de Naamán. ¿Por qué no la recibió? Si tú respondes esa pregunta, vas a entender el versículo 27. Vas a poder entender el versículo 27, por qué Dios tiene que ser tan rígido con Giezi. ¿Por qué no le recibió ni una pieza de oro? Y Naamán le insistía, porque el oro, la plata, todo es de Dios. ¿De qué es cierto? Es cierto, lo que dice la hermana es cierto, pero no es la respuesta. Para que él vea que no por el dinero podía ser sanado, no podía comprar su sanidad. ¿Cómo? Dios humilló a Naamán. Las respuestas son muy buenas, pero no es ninguna. Dime, hermana. Tampoco. Tampoco. ¿Ya? Y se le fue la respuesta a la hermana. Estaba dando la respuesta. A ver, hermana Rosita, tomen así, mis hermanos. ¿Cómo? Te estás acercando, ¿ah? La primera respuesta es que se está acercando. Ya, paren ahí un momento. Ya, vamos a seguir y ahorita les explico. Ya, vamos a seguir. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Eliseo no quiso. No. Y hermano, de verdad, a mí me admira Eliseo. Vuelvo a repetirte, porque bíblicamente hablando, Dios había dicho, nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Y eso lo dijo, hermanos, en la ley de Moisés y luego también cuando está tratando con, en el tiempo de Samuel. Por eso es que, ustedes se acordarán, se habían perdido unas asnas, ¿se acuerdan del padre de Saúl? Él estaba con su sirviente y dice, vamos a consultar al vidente, pero no tenemos nada que llevarle. ¿Se acuerdan? Y entonces su sirviente le, acá tengo un pedazo de metal, le vamos a dar eso, que era de valor, para que nos diga dónde están las asnas. Y miren qué consulta le iban a hacer.
Así que recibir ofrendas a Eliseo le era lícito. Pero la pregunta está, ¿por qué no se la recibió a Naamán? Ya no responden, ya me han dicho bastante. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Naamán agarra y le dice, ahora yo sé que Jehová es Dios. Solamente quiero que me perdones si es que sabes que el rey, como yo soy el principal general, él se apoya de mi brazo cuando entra al templo de su Dios, ¿no? De Siria. El rey se tiene que apoyar, o sea, el general Naamán se ponía así y ponía su brazo y el rey la agarraba así de su brazo y se arrodillaba ante su Dios. Desde ahora siempre voy a tener que hacer eso, le dice Eliseo, porque yo soy el general, o sea, el general es el encargado de agarrar el brazo del rey. Y dile al Padre, por favor, que me perdone cada vez que tenga que entrar a ese templo, porque yo ya no creo más en otro Dios. ¿Qué había pasado? No, se fue, como le dicen, un prosélito, se hizo un prosélito imperfecto, se llama, en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque era sirio y sí se convirtió y comenzó a creer en Dios, pero sin embargo tenía que seguir bajo algunas normas que no eran buenas, pues no, como por ejemplo esa, entrar al templo de su Dios. ¿Me entienden? Y Eliseo entonces le dice, ve en paz. Le dice, está bien, se te va a permitir eso. Y cuando se está yendo, hermanos, ya había cabalgado con todo su ejército como 2000 metros. Saquen su cuenta cuánto es. Ya estaban un poco lejos. A Giezi, su siervo, le entra la codicia. Y le dice, mi señor lo turbó a Naamán. Si le hubiese pedido cualquier cosa, se lo hubiese dado. Y le entra la codicia a Giezi. Escuchen este pedacito. Sin entender leyes espirituales. ¿Ustedes dicen leyes espirituales, pastor? Sí. Eliseo no tomó oro ni plata de Naamán el sirio porque él conocía leyes espirituales. Y ahorita se las voy a explicar para que ustedes las conozcan. Pero Giezi no conocía y dijo, yo iré y le voy a pedir. Y efectivamente lo alcanza, le miente, han llegado unos profetas, mi señor dice si le puede mandar una pieza de plata, una pieza de oro, 2 mudas de ropa para ellos. Y le da, todo le da el doble. Toma, lleva, o sea, que quería bendecirlo como sea Eliseo. Pero todo era mentira, y todavía le da 2 hombres, te van a acompañar para que te lleves las cosas a tu señor. Gracias nada más, lo deja, va, lo esconde en otro lugar. ¿Y qué pasa? Se regresa a ver a Eliseo. ¿Correcto? Entra a la casa como si nada y Eliseo, que trabajaba ya como siempre, por eso les digo, vivan con el don de ciencia y con los dones del Espíritu Santo en tu diario vivir. Utilízalo en tus ventas. Yo utilizaba los dones del Espíritu Santo cuando vendía. Discernía qué cliente era potencial y qué cliente estaba fafarroneando. Y lo dejaba rápido y me iba. Utilicen los dones, desarróllenlos, practíquenlos, manténganlos vivos, háganlos crecer. ¿Sabes por qué? Porque un día vas a necesitar que el don, o mejor dicho, alguien va a necesitar del don que hay en ti, y si no lo has desarrollado lo puedes perder. Y haz de cuenta que esa persona sea tu hijo, tu hija. ¿Qué pasa si es tu nieto, tu nieta? ¿Qué pasa si es tu esposo o tu esposa? Como nunca desarrollaste los dones, vas a verlo morir. ¿Y qué sucede? Giezi entra y como si nada, ¿no? Y Eliseo le dice, ¿de dónde vienes, Giezi? No me he ido a ninguna parte. Sigue con las mentiras. Y Eliseo dice,
¿No estaba también contigo mi corazón cuando hiciste bajar del caballo al varón? ¿No estaba contigo mi corazón, Giesi? Es tiempo de tomar oro, es tiempo de tomar plata, es tiempo de enriquecernos, Giesi le dice. Giesi se asusta. Y ahí es donde viene el texto 27. Ahí está. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Cuando yo leí esto, ¿por qué tan fuerte el juicio? Hay otros que hicieron maldades peores, como ayer compartimos en nuestra iglesia del rey Manasés. Y no fue así su juicio. ¿Por qué de Giesi fue así? ¿Por qué fue tan severo el juicio? Gloria a Dios, mi hermano. ¿Por qué fue tan severo el juicio? ¿Por qué? ¿Quieren que les diga por qué? ¿Y cuál es la respuesta también de la otra pregunta? ¿Cuál fue la otra pregunta que les hice? Escuchen, porque esto que les voy a compartir son leyes espirituales. ¿Saben por qué no le recibió el dinero Eliseo y ahora por qué la sentencia tan fuerte sobre Giesi? Porque aunque Naamán se haya arrepentido y haya conocido la gloria de Jehová, ¿saben qué? Naamán, el general sirio, mató a muchos judíos. Y él mandaba a las bandas armadas para que sigan masacrando a los judíos. ¿Cómo puedo yo recibir dinero de alguien que está matando a mis hermanos, a mis hermanas de pueblo? Leyes espirituales. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿por qué no recibió Eliseo nada? Porque él había matado a sus hermanos judíos. Y es que a veces, hermanos queridos, nosotros no nos damos cuenta de eso. El hecho de que una persona se arrepienta, pero detrás de él ha dejado una gama de crímenes y asesinatos, como en el caso de Naamán, eso fue lo que no le permitió. Ese oro, esa plata, estaban manchados con la sangre de sus hermanos judíos. Leyes espirituales. ¿Cómo puedo yo tomar dinero que le pertenece a alguien que ha matado a mis hermanos, que ha violado a mis mujeres, que se ha llevado a mis hijas a su reino? ¿Me están entendiendo? ¿Cómo puedo hacer eso? Por eso Eliseo dijo no. Y Giesi, en lugar, escuchen, de preguntar, Señor, ¿por qué no? Cuando se fue. Porque te aseguro que si hubiese preguntado, hubiese aprendido. Por eso es que cuando viene después de haber prácticamente mentido y robado, esos fueron sus dos pecados, lo fue a esconder, le dice esas palabras. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Pero miren lo que dice, y a tu descendencia. ¿Por qué a su descendencia? Si el error fue de Giesi. Porque justamente eso fue lo que pasó. Naamán había matado a muchos padres, a muchas madres, a muchos hijos. ¿Me están entendiendo lo que les digo? Esto que les estoy hablando son juicios y azotes divinos.
castigos divinos que vienen sobre las personas que hacen las cosas sin darse cuenta de la maldad de sus acciones. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. Nosotros cuando hacemos actos, acciones, ¿saben qué? Yo les dije hace tiempo una lista, no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta sus mandamientos, no tomamos en cuenta el sacrificio de Cristo en la cruz. 4, no tomamos en cuenta a nuestro prójimo. Y nosotros dañamos y dañamos. Tú no puedes hacer lo que a ti mejor te parece. Y hermanos, el juicio decretado en este caso fue por los hermanos judíos que Naamán había dañado. Hoy en día, ¿cómo se llama? ¿Cómo se aplicaría eso? Personas que dentro de la iglesia hacen daño, ¿saben qué? Sin tener en cuenta ni tener misericordia de los hermanos ni de las hermanas. No tenemos en cuenta, no nos interesan. Lo único que a mí me interesa es yo lograr mis objetivos, lograr mis metas, hacer lo que yo quiero, hacer todo lo que yo me propongo. ¿Y tus hermanos en Cristo? ¿Y tus hermanas en Cristo? Estos son juicios divinos. Hermanos amados, ¿sabían ustedes, escuchen, que no estoy exagerando al predicar como algunos podrían decir, no, pero el hermano está exagerando, hoy en día no hay eso? ¿Sabían ustedes que en el tiempo de Jesús había eso? Miren, acompáñenme, se han ido de atrás, ¿quién agarra la pantalla? Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 10, un momento por favor. Este texto es bien interesante, 3:10 de Marcos. Acompáñenme, siervo de Dios. Miren, estamos hablando, Marcos 3:10, del tiempo de Jesús, Jesús haciendo la obra de Dios, porque había sanado a muchos, Jesús, ¿verdad? De manera que por tocarle, escuchen, cuantos tenían plagas caían sobre él. La palabra plagas en griego es una palabra que también significa azote divino, castigos. Es decir, en el tiempo de Jesús habían personas que también hacían las cosas y no pensaban en sus hermanos. Y hacían gran maldad y no les importaba si te eran de tropiezo. Por eso es que Jesús a esas personas les da un mensaje y le dice claramente: ay del que es de tropiezo a uno de estos pequeños que creen en mí. Mejor le fuera que le atasen con una rueda de molino al cuello y los aventasen al mar, que ser de tropiezo a uno de mis hermanos más pequeños. Yo pregunté un día, Señor, ¿por qué una piedra de molino en el cuello y tirarlo al mar? ¿Por qué? Y el Señor me dio un entendimiento. Es que ¿saben qué, hermanos? Escuchen por favor. Cuando una persona actúa mal contra otra, le hace sentir angustiado, mortificado, mal. No sabes qué hacer. Cuando está siendo de tropiezo. ¿Y qué pasa? Cuando tú avientas a una persona, escuchen, al mar con una rueda de molino,
La rueda de molino, ustedes saben bien, pesa demasiado. ¿Qué cosa va a hacer con el individuo? Así tú seas un magnífico nadador. ¿Qué va a hacer contigo? Te va a jalar, te va a hundir. ¿Y ustedes saben cómo se va a poner el que está siendo hundido? No hay esperanza. Se va a desesperar. Se va a llenar de miedo. No, pero yo no quiero. Y va a hacer todo lo posible. Va a jalar la rueda de molino. ¿Saben cómo se llama eso? Ahí fue donde entendí ese punto bien importante. ¿Cuál? Lo que tú has hecho a otros, a ti se te va a hacer. Eso fue lo que quiso decir Jesús. En realidad, lo que tú hiciste con otros, a ti se te va a hacer de la misma manera. Por eso dice juicios divinos. ¿Me están entendiendo? Sino que esta sección que te estoy compartiendo, hermano, a veces no se nos predica con la claridad de vida, y por eso es que hay muchos creyentes dentro de la iglesia que estamos llanos a hacer lo que a nosotros nos parece. Pero no estás entendiendo, no puedes hacerlo. No puedes pecar delante de Dios y que quede todo cristalino. ¿Por qué? Porque es tan bueno y misericordioso. Señor, por favor, perdóname y ya, no te preocupes, hijo, ya te perdoné. Sigue adelante. ¿Qué cosas les estuve enseñando en el día del ayuno? En el día del ayuno les enseñé bien claro de que cuando uno peca contra sus propios hermanos, miren, no solamente pecado con vecinos, contra sus propios hermanos, tú entras en un juicio, igualito como cuando alguien mató a una persona, te llevan a la cárcel, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué hacen? Te llevan a juicio, ¿sí o no? Hay un juez, hay el fiscal, hay el abogado defensor. ¿No te has dado cuenta que todo el material está ahí? Que todas las personas están ahí en la Biblia. El fiscal, el maligno, nuestro Padre Celestial, el juez, el Señor Jesús, nuestro abogado. Porque abogado tenemos para con el Padre y a Jesucristo el justo. Él intercede por ti, pero recuerda, Él es justo. Si tuviste la oportunidad de arreglar cuentas, si tuviste la oportunidad de no ser vencido por la tentación, si tuviste la oportunidad de no caer, Él es justo. Pero muchas veces nosotros caemos y volvemos a caer pensando siempre que Dios es tan bueno y misericordioso que me va a perdonar. ¿Me están entendiendo, queridos hermanos? Ese texto que hemos estado viendo, regresemos, hermana Adriana, a Segunda de Reyes 5:27 para terminar, porque este compartir que les quiero hacer es solamente para mostrarles una área de los juicios divinos. Yo quiero que conozcas al Padre como es. El Padre es bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, juicio y equidad, y que se duele del castigo. Pero la Biblia también dice que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Sí, no va a quedar sin castigo. Si ustedes hubiesen estado ayer, por ejemplo, en mi iglesia, ayer le compartí algo a mis hermanos, alguien me dijo, no me acuerdo si fue el pastor José, me dijo, pastor, pero Dios entonces viene, ¿no? Y te castiga. Y yo le digo, hijo, ¿sabes qué? La verdad no es así. Mientras tú vas haciendo el daño, tu propia conciencia te va a comenzar a acusar. Y algunos no saben esto, piensan que la conciencia solamente está para acusarte. No, la conciencia también está, queridos hermanos, la conciencia también está, queridos hermanos, para sentenciar, para darte juicio. ¿Me están entendiendo?
La conciencia también sentencia. ¿Por qué se suicidó Judas después de entregar a Jesús? La conciencia sentenció. A ver, una pregunta interesante. A pesar de que la conciencia había sentenciado, Judas pudo haberse reconciliado con Dios. ¿Por qué? Ya, pues, me había olvidado que tú ya habías escuchado ya, pues no seas sabio. Me había olvidado y te hubiese dicho, no, déjale la hermana acá. Bandido. Amén. Pero sí es cierto. Aunque hubiese querido reconciliarse con Dios, no hubiese podido. Dejó de creer que Jesús era el Mesías. En realidad, él dejó de creer en Jesús. Pero por ejemplo, el caso que vimos también, creo que fue el día de ayer en mi iglesia, Manasés, uno de los reyes más perversos que hubo en Israel, derramó mucha sangre inocente. Pero a la hora que le llegó el juicio. ¿Cuál fue su juicio? Vino a Siria, toma control de Jerusalén, mata a la gente, a muchos, no a todos, se lleva en cautiverio al pueblo y se lleva al rey Manasés a Babilonia. Y allí, estando en la cárcel, mayormente los reyes que eran llevados de esa manera, ya quedaban ahí y morían dentro de la cárcel o después los sacaban a tortura. Pero el rey Manasés, cuando estuvo ahí, comenzó a orar y le dijo: Señor, perdóname, y si tú me restauras a mi reino, tú serás mi Dios. Y el Señor lo escucha. Ayer, eso fue lo que explicamos ayer. Les mandé el audio, creo, a ustedes. Y Dios lo escucha. ¿Por qué lo escucha? Porque Él es misericordioso. En realidad Él no quiere, hermano, que ninguno de nosotros perezca, sino que muchos piden perdón mal. Estás pidiendo perdón, pero tu mente ya está en otra cosa. Ya no es válido el perdón así. Por eso es que algunos pecan y pecan y pecan, porque cuando estás orando pidiendo perdón, no te arrepientes en realidad. Tu mente está en otro mundo. Para que el pedido de perdón ante Dios se cumpla, tiene que haber arrepentimiento y en tu mente conversión. Ya no lo vuelvo a hacer más, Señor. O sea, tu mente y tu boca están en el mismo lugar. De aquí, Señor, no vuelvo a caer más en este pecado. ¿Me están entendiendo? Pero hay otros que piden perdón sabiendo que Dios lo va a volver a perdonar y le gusta repetir mucho esa frase, ¿verdad? No, pero uno es débil, vamos a seguir cayendo y Dios te va a seguir perdonando. Mentira. Pero esto que le pasó, hermanos, a Giesi, quiero que sepan, queridos hermanos, que sí fue gravísimo. Comprometió a sus descendientes. Y a sus descendientes para siempre. ¿Por qué fue el juicio tan severo? Porque Naamán había quitado, vuelvo a repetir, la vida a muchas personas en el pueblo judío y Dios no se lo pudo pasar. ¿Me han entendido? Entonces cuando Giesi, movido por codicia, toca su dinero manchado con la sangre de judíos, la sangre de los descendientes que habían muerto recae sobre él. Eliseo solamente lo único que hace es decirle leyes espirituales. Ahora lo que has hecho, ¿sabes qué? La lepra de Naamán va a pasar a ti y a tus descendientes para siempre. Leyes espirituales. Y sería bueno, hermanos, que aprendamos esas leyes. Yo constantemente les paro hablando de leyes espirituales. Apréndanlas. ¿Para qué, pastor? Para que no vuelvas nunca más a cometer ni un error semejante.
Eres un ser inteligente. Para terminar, alguien me ha dicho, escuchen, cuando una vez estuve hablando de este tema, alguien agarra, esos que están renuentes a dejar de pecar, agarra y me pregunta, pastor, pero uno no sabe lo que le va a venir en el futuro. Tú no sabes lo que te va a ocurrir y a veces uno va a tener que pecar. ¿Es válida la pregunta? ¿Está bien la pregunta? ¿Cuál es el punto que está mal? ¿Alguien? Porque tú decides, dice. Tienes el libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Sí, muy bien, están respondiendo bien. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, y con este pedacito terminamos, la palabra de Dios? Cuando se presenta, se revela ante Moisés y le dice, yo soy el que soy. ¿Saben qué significa esas palabras? En hebreo, la traducción más probable es, yo seré quien resultaré ser. No, yo soy el que soy. Yo seré quien resultaré ser. ¿Qué significan esas palabras? Yo soy el que soy, yo seré el que resultaré ser. Escuchen, porque en el significado de esas palabras está la respuesta a esta pregunta. Y así fue como respondí esa vez. Yo no dependo de las circunstancias, está diciendo Dios cuando dice yo soy el que soy. Claro, no importa lo que sucede alrededor mío, yo siempre voy a ser el que soy. Es decir, las circunstancias no me mueven a mí. Las circunstancias no me hacen ni me quitan a mí. Yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso, yo soy. Y nosotros, escuchen, los hijos de Dios podemos cultivar ese pensamiento, ese espíritu. Yo antes, cuando tenía conflictos con diferentes personas, creyentes o no creyentes, me ponía muy nervioso, porque sacaba cuentas, ¿no? Seguro me va a decir esto y el otro, y mi mente se ponía frenética, ¿no? A estar pensando, me tensionaba mucho. No dormía toda la noche pensando en el problema. Pero a medida que han ido pasando el tiempo y comencé a entender el yo soy, las circunstancias ya no me mueven o los problemas. Ya no tengo que estarme matando pensando cómo voy a responder. No. ¿Saben por qué? Porque tiene razón Dios. No depende de las circunstancias, mi comportamiento, depende de lo que yo he decidido ser. Y yo he decidido hacer siempre el bien. Yo he decidido siempre perdonar. Pero ojo, un momento, yo he decidido siempre perdonar, ya les expliqué eso, ¿verdad? Claramente, para que mi corazón siempre esté libre, porque si mi corazón está presionado porque no estoy perdonando, ¿cómo los puedo atender a ustedes? Sí, amén, sí, lo puedes aplicar, sí es propio aplicarlo en este sentido, ese texto. Pero ¿me están entendiendo lo que les digo? Yo no vivo de las circunstancias en el sentido de que las circunstancias me hacen que yo actúe, me mueven a mí, me cambian mi manera de ser. No. Sí, yo tengo que perdonar siempre, pero si el varón me ha hecho algo que es injusto y que puede hacerlo con otras personas, lo meto preso. ¿Por qué? Puede dañar, así como me dañó a mí, puede dañar a otra persona. Y puede ser que esa persona no esté parada como yo para soportarlo. Y esa persona tal vez lo quiera matar, por ejemplo.
¿Me están entendiendo? Se quiera vengar. Y no es bueno porque va a haber una serie de venganzas ahí y dónde vamos a terminar. Pero ¿me están entendiendo lo que les digo? Hermanos, yo soy yo, no tengo que ser como los demás. No tengo que imitar a ninguna otra persona, no tengo que poner de pretexto que otros caigan, otros pastores caen, yo no tengo por qué seguirlos. ¿Me están entendiendo? Igualito ustedes. Otros hermanos, tú ves, pero el hermano de allá, el ministro de alabanza, cayó en fornicación, ¿por qué yo no? Porque tú eres tú. Tú no tienes que imitar a nadie, ni siquiera a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú tienes que imitar, si vas a imitar a alguien, imita a Jesús. ¿Me están entendiendo? Imita a Jesús. ¿Me han entendido, siervo de Dios? Cuando tú comienzas, por eso es yo cuando llegué a esta iglesia, yo les compartí a ustedes, es muy importante que tú sepas quién eres, porque de ahí parte todo. De quién eres se mueve todo lo demás. Cuando tú sabes quién eres, tú ya sabes cómo vas a actuar, no necesitas estar pensando, ¿y qué le voy a decir? ¿Qué no le voy a decir? Pero eso lo aprendí, ¿sabes de dónde? Del nombre Yo Soy el que soy. De ahí lo aprendí. Y desde ahí mi vida se ha vuelto estable. Por eso en Deuteronomio 32, 3 o 4 dice claramente, Él es la roca. ¿Sabe por qué dice que Él es la roca? Porque es inconmovible. Él siempre va a ser así, nuestro Padre Celestial. Y nosotros como sus hijos tenemos que ser igual que Él. ¿Me han entendido? Reflexionen en este mensaje. Este mensaje tiene para más, sobre todo, hermano, por este texto. Reflexiona en las consecuencias sobre su descendencia para siempre. Cuando yo leí el texto, la primera pregunta que se me vino fue, ¿el Señor Jesús habrá sanado a algún descendiente de Giesi? Un día lo vamos a saber, queridos hermanos. Miren cuánto daño pueden hacer nuestras acciones, cuánto daño podemos hacer nosotros al vengarnos. Pero en este caso no fue venganza, en este caso fue codicia. La codicia de querer tener, sin discernir lo que estoy queriendo tener. ¿Me están entendiendo? ¿Me han entendido? Vamos a ponernos de pie. Uy, 8:21, teníamos para rato, miren. Bueno, por algo será, ¿no es cierto? Yo estaba corriendo pensando que era tarde. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Vuelvo a repetirte por última vez, hermanos. Yo lo que quiero es que ustedes tengan una visión clara de quién es Dios. Que sepa que Dios es bueno y misericordioso, sí, pero que no va a decir que es el culpable, no lo va a liberar así nomás. Tiene que arrepentirse y convertirse. Tienes que comenzar a pensar, hermano, en tus acciones, cuánto daño puedes hacer a los demás con tu testimonio. ¿Me han entendido? Inclinen sus rostros, cierren sus ojitos. No tienes que repetir esta oración, no tienes que repetirla, pero sí vamos a orar juntos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, recordamos una vez más, Padre Celestial,
Las palabras, Padre bendito, las palabras, Padre celestial, que dijo tu siervo Moisés, que dejó constatado en el libro de Éxodo, palabras que tú hablaste sobre ti mismo, Padre. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Padre bendito, cada día, Padre, recuerdo de tu amor y de tu misericordia, pero también cada día me acuerdo, Señor, que eres santo, 3 veces santo, y que eres justo en todos tus caminos, y que eres misericordioso, Señor. Cuando pienso en ti, Padre celestial, en las vigilias de la noche, Padre celestial, jamás puedo dejar de lado la sangre del pacto derramada por mi Señor Jesús. Y todo esto, Padre, hace que, Padre bendito, no quiera pecar contra ti, porque no quiero pisotear la sangre de Cristo. No quiero que ninguno de mis hermanos se pierda por mis errores. Mi Señor Jesucristo hasta el final peleó por nosotros. Estando crucificado en la cruz del Calvario, la gente se burlaba. Las altas autoridades de la iglesia en aquel tiempo del templo se reían de él y decían: si eres hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. Pero tú jamás reaccionaste mal. Cuando te clavaban en la cruz dijiste: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No vamos a pisotear su sacrificio. No vamos a pisotear tu sacrificio, Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y desde ahora en adelante, Señor, las circunstancias ya no me van a mover a mí. Sí, hay cosas duras que a veces nos pasan, problemas en los cuales somos faltados el respeto, pero Padre Celestial, ya hemos decidido por Cristo. Hemos decidido bendecir, no maldecir. Hemos decidido perdonar, no guardar rencor ni resentimiento. Hemos decidido, Padre, liberar a las personas, no atarlas. Hemos decidido salvar, no conducirlas a perdición. Y ten por seguro que cada uno de nosotros, Padre Celestial, vamos a seguir así, Señor. Ya hemos decidido, Padre bendito, seguir a Cristo. Y sabemos, Padre, roca de nuestra salvación, que nosotros ahora también somos como roca para los demás. Y ten por seguro, Padre, que eso es lo que quiero hacer, salvar a toda la humanidad si fuese posible. Padre bendito, toca el corazón de mis hermanos, que Padre bendito haya temor y temblor divino, pero al mismo tiempo que haya, Padre bendito, un profundo amor y respeto a su nombre, porque Jehová no presiona ni oprime a nadie por su propia voluntad. Somos nosotros, Señor, los que nos hacemos daño con nuestras malas decisiones. Por eso permite, Padre, que podamos venir a tu casa a seguir aprendiendo leyes espirituales. Padre bendito, por favor, te lo suplicamos. Bendigo a esta congregación Arca de Salvación para que siga creciendo, Padre, en número y para que se sigan multiplicando
y que cada hermano y cada hermana pueda traer acá a la casa del Señor personas que tengan problemas, personas que quieran ser ayudadas, personas que necesiten palabra de Dios viva en su vida. Los bendigo a mis hermanos, a cada uno de ellos, para que tu Espíritu Santo los haga como células que constantemente se estén multiplicando. Los bendigo a mis hermanos para que cada uno de ellos traiga a 10, a 20, a 30, cada uno de mis hermanos, hasta que la iglesia esté a rebosar, Señor. Bendigo a mis hermanos también en su economía, Padre Celestial, porque Padre bendito, tú ya nos has bendecido y prosperado en nuestros trabajos y negocios. Te lo agradecemos. Y gracias, Padre, porque por las llagas de Cristo hemos sido todos nosotros sanados. No vamos a sufrir de Alzheimer, no vamos a sufrir de estados catatónicos, no vamos a sufrir de bipolaridad, de demencia senil, porque, Padre Celestial, tenemos el ADN de Jesucristo, porque creemos en un Dios vivo y porque, Padre Celestial, vivimos guardando tus mandamientos. Jesucristo es el único Rey de Reyes en nuestras vidas. Estamos totalmente sometidos a tu voluntad, Señor Jesús, y no vamos a apartarnos de ti jamás, Señor. No importa todo lo que puede suceder, terremotos, maremotos o tsunamis espirituales, no nos va a mover de nuestra fe en Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, Dios de toda gloria. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Amén. Levantemos nuestras manitos al cielo y demos 3 glorias a Dios. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias por prestar atención.